Escuchado las plegarias de nuestro querido maestro Ezequiel Atahualpuzi Gaonal, fundador de la Congregación Israelita del Nuevo Pacto Universal, fundador del gran proyecto de integración sudamericano de fronteras vivas que fundó 42 comunidades, no solamente en nuestro país, sino también en las hermanas repúblicas de Colombia y de Bolivia. Y fundador del partido político FREPAP con símbolo del pescadito, en especial compilador del Decálogo Universal, una obra que da, como seres humanos, esto salió del límite. ¿Por qué salió del límite? Porque vemos el caso de nuestro maestro, un hombre de apenas de segundo de primaria, en el año 55 conoció la Biblia, el año 56 es arrebatado, con un año aproximado de un conocimiento de la Escritura. Y sabemos muy bien, si vemos el tiempo antiguo con el tiempo actual, donde en el tiempo antiguo no había tanta información como hay en el día de hoy. Antes, para buscar una información tenías que ir a una biblioteca, etc. Y no encontrabas también información como debe ser. Tenías que sacar tu carnet, o sea, era bien difícil. Más que él estuvo viviendo pues en la sierra, en la selva central. Imagínense, el analfabetismo era mayor, no había la información. Ahora, un año de congregado, un año, menos o quizá menos de un año, y para que realice la compilación del Decálogo Universal, como dice en Isaías 28, 10 y 13, mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí y un poquito allá, ya no es algo normal. Salió de los límites. Encontramos acá que no fue él, sino el tiempo llegado. Él fue el instrumento para que Dios cumpla su propósito prefijado para estos últimos días. Eso después tenemos esclareciendo un poquito más, pero tengan ustedes una idea cómo es este trabajo. Ahora, el día de ayer estamos mencionando de las emociones, bien dos cosas, bien sanan o bien enferman. Esas son las emociones, bien sanan o bien enferman. Por eso, ¿qué nos obliga a cuidar nuestras emociones? ¿Sabía usted que el 90% de las enfermedades en realidad provienen de las emociones mal gestionadas? ¿Sabía usted, amigos? Cuando alguien no sabe controlar sus emociones, hablamos del enojo, no lo sabemos controlar, trae consecuencias. Entonces, antes de darnos de sanar, ¿no? Nos enferma cuando no sabemos controlar. O sea, hay una mala gestión. Hablamos de rencor, hablamos de resentimiento, hablamos de la envidia, hablamos de la frustración, la autocompasión. Si no lo sabemos controlar nuestras emociones, no lo sabemos cuidar nuestras emociones, dos cosas, bien nos sanan o bien nos enferman, pero más nos enferman que nos sanan. Por eso todas estas emociones afectan el organismo, se convierte pues en una enfermedad. Según la neurociencia ha demostrado, estamos hablando científicamente, que la neurociencia ha demostrado que una persona que no se controla no puede llegar a provocarse una gran variedad de enfermedades, o sea, puede provocar variedad de enfermedades si no sabe controlar. Eso ha demostrado la neurociencia. Y algo muy importante también, lo que calla tu boca, lo expresa tu cuerpo en la enfermedad. O sea que cuando a veces mantenemos o nos reservamos no aflorarlo, y lo guardamos, a la final terminamos bien estresados y terminamos enfermos. Si no, ¿por qué existirían los confesionarios o tener una amistad confiable? Es como tener un vaso de cristal lleno de líquido. Basta una gota para que después haya problemas, así como hoy, por ejemplo, está suscitando muchos males
Muchas personas se reservan, no tienen guardado algunos problemas. Basta una pequeña gota para que tenga un derrame cerebral, derrame facial o hemiplegia, problemas. Por eso, amigo, si no sabemos controlar nuestras emociones, no lo sabemos controlar nuestras emociones, antes de sanarnos nos enferman. Por eso es bueno cuidar. A eso, amigos, los sentimientos negativos pueden encerrar pues nuestro espíritu. Por eso, amigos, tenemos que pensar que la envidia, si hablamos, por ejemplo, ayer hemos hablado concerniente a lo que es, hablamos de la ira, ahora estamos hablando por lo que es un poco de lo que es la envidia, la ira, etc. Es carcoma de los huesos. Así es, amigos. Es carcoma de los huesos. Así que pensemos bastante. Entonces vamos a hablar el día de hoy lo que es la envidia. La envidia. Cuando hablamos, amigos, de la envidia, en el fondo, acá nadie se puede justificar, te puede decir, no, tú lo haces, yo no lo hago. No, acá no. Acá no podemos conjugar. Pero sí, todos somos conscientes que en alguna oportunidad siempre hemos envidiado, afectando nuestro bienestar emocional, porque queremos lo que no tenemos o sentimos celos de otros. ¿Quién no? Nadie se puede justificar. Como seres humanos es parte de nuestra vivencia. Con eso hemos venido y con eso actuamos. Porque no existiera la envidia, tampoco llegaríamos a conocer que eres una envidia. Pero Dios ha puesto, pues como dice en Eclesiástico, Dios ha puesto el bien, el mal, la vida, la muerte, la bendición y la maldición, uno frente a la otra, porque no existieran los errores, no existieran las partes negativas, no entenderíamos tampoco nada. Por eso Dios ha puesto para que el hombre busque siempre el equilibrio emocional. Eso es. Por tal motivo, envidiar pues es un sentimiento que consiste en desear lo que otros tienen, es decir, sentirse mal por ello también. Esto genera un resentimiento cuando hay la envidia, cuando no lo sabemos controlar. Esto genera pues un resentimiento, genera de ese resentimiento pasa un odio, después hay celos, amarguras, malestar y a todo esto. En tanto que lo que experimenta como quien o un objeto de ellos. O sea que tenemos que buscar cómo controlar nuestras emociones para no enfermarnos. Esa es la base. Debido a ello, este sentimiento sirve como motivación también para mejorar y superarse. No solamente vamos a envidiar la parte negativa, hay que envidiar también para la parte buena. Si él se superó, ¿por qué no me puedo superar? Eso también, no busquemos solamente algo destruir, sino también construir. Sanamente, ¿no? Sanamente. Bueno, si él se superó, ¿por qué no me puedo superar? Si él llegó a ser un profesional, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Entonces, esas son motivaciones. Desde el punto de vista positivo es una motivación. Por eso te vuelvo a repetir, Dios ha creado el bien y el mal. Porque si no, ¿cómo? Pues ¿dónde vendría el equilibrio? Pues, no solamente consiste de la parte enfermiza, sino debemos también de la parte saludable. Si él se supera o es superado, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Si tiene dos ojos, tiene dos orejas, una boca, tiene dos brazos, dos manos, dos pies, ¿por qué no puede? Yo lo puedo hacer también, si no es decisión nada más, pero mirando desde el punto de vista positivo. Entonces, de tal motivo, este sentimiento sirve como motivación para mejorar y también para superarse, pero también es un obstáculo para el crecimiento personal. Entonces, si yo lo tengo en la parte negativa, en la parte negativa viene a ser un obstáculo para el crecimiento espiritual o personal. Entonces, cuando empezamos tomando la parte enfermiza, es un obstáculo para superarse, un obstáculo. O sea, más miramos cómo lo hizo, por qué lo hizo. Le hago la vida imposible, pero ¿por qué es así? No mira cómo superarlo.
cómo mejorar, tomar la parte positiva, sino la parte negativa. Y eso no está bien. ¿Por qué actuar de esa forma? Más o menos para que me puedan comprender, dice una vez una anécdota, que había un hombre que en el puerto siempre cruzaba unas calles llevando dos baldes, que uno cerrado, se ha tapado, y el otro descubierto. Y un joven siempre lo observaba que este pescador, el balde lo llevaba tapado y el otro descubierto. Le llamó mucho la atención hasta que un día se acerca y le dice: maestro, ¿qué lleva usted en este balde? Le dice: cangrejos. Y el que lo tiene tapado, también cangrejos. ¿Y por qué lo tapa? No, lo dice que estos cangrejos, los que están cubiertos, son cangrejos, son japoneses. Y estos de acá, estos de acá son peruanos. ¿Pero por qué? Porque si estos de acá que tienen la tapa descubierta, tienden, una vez que uno sale, el otro lo jala de otra tenaza, en forma de cadena salen todos. Y estos de acá no. Los peruanos no, a medida que está saliendo uno, el otro lo jala de la pata, no lo deja salir. Entonces vemos acá dos tipos, dos formas, el negativo y el positivo. Negativo es que el otro te supera y ve la forma como jalar la pata, no dejarlo superar, etcétera, etcétera. En cambio, el otro es una ayuda para continuar. Entonces vemos dos puntos: bien sanan o bien te enferman. Entonces, él nos obliga a controlar justamente nuestras emociones. Por eso se dice que hablamos de la parte positiva, sirve como motivación para mejorar y superarse cada día más. Si él se superó, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Pero no para que en la parte negativa es destruirlo aquel que te empezó a superar. Y eso no está bien. Por eso es un obstáculo para el crecimiento personal. Entonces, por eso es importante reconocerlo, reconocer y gestionar tanto en uno mismo como también en los demás. Acá la base es gestionarlo. La envidia tiene un poder destructivo y afecta la forma negativa a las personas. Por eso necesitamos controlar, dirigir nuestra atención hacia el crecimiento personal y la gratitud. Es increíble que la envidia llegue a oscurecer el brillo propio cuando miramos la luz ajena. Eso tenemos que evitar. Los resentidos ven belleza en lo ajeno y defectos en lo propio. Ese es el problema. Ahora, vemos de lo que dice la recomendación del apóstol Santiago. Acabamos a lo que dice el apóstol Santiago. Nos recomienda Santiago 3, 14 a 18. Voy a leer en versión latinoamericana. Pero si ustedes tienen envidia y ambiciones en el corazón, si ustedes tienen envidia y ambiciones en el corazón, no se sientan superiores, que eso es mentira, pues es algo superficial. Una sabiduría así no viene de arriba, viene de la tierra, solo de la naturaleza, y esto es del demonio. No es que sea de demonio, sino la parte de la tierra, o sea, todo lo que es la parte negativa. Porque donde hay envidia y ambiciones habrá desorden, acciones malas de toda clase. Entonces nos está esclareciendo el apóstol Santiago, porque donde hay envidia, hablamos de una envidia negativa, y ambiciones negativas, siempre habrá un desorden. Siempre habrá acciones malas de toda clase. Siempre tiene que haber. Mientras que la sabiduría viene de arriba, es pura, es pacífica, inteligente, bondadosa, llena de compasión y produce buenas obras. Entonces, por eso le dije al inicio, el entendimiento solamente Dios nos da. Mediante su Espíritu nos da el entendimiento para hacer las cosas con bastante voluntad. Ahora, vamos a seguir esclareciendo. Dice que la sabiduría que viene de lo alto no es parcial ni hipócrita. Los pacíficos siembran paz y cosechan la justicia. Luego agregó el apóstol Pablo, relacionado a lo que estamos mencionando, en Gálatas 5:26, no nos hagamos vanagloriosos,
No nos hagamos vanagloriosos, o sea, viene a ser la soberbia, la altivez. No, siempre recomendó ser humildes. La humildad no consiste pues de que tienes que andar mal vestido, andar todo en tu vestir tan desordenado, andar con la cabeza agachada. Eso no es humildad, eso es dejadez. Hablando, puede haber hombres ricos y son humildes, y como también pobres son humildes. Entonces, eso es humildad, saber reconocer los conceptos, analizarlo y tratar de mejorar. Y tratar de llevar una vida, controlar sus emociones. Eso viene a ser un hombre humilde. Controla sus emociones. Es bastante humildad. Una vez vi un consejo de un chino, decía de que había un hombre que le decían es muy humilde. Entonces decía, muy humilde, entonces pensaba pues, que andaba mal vestido, todo. Al final se empezó a esclarecer, ese hombre es bien humilde. Pero veían pues un hombre que tenía pues un carrazo, imagínense una 4x4, pero ¿cómo va a ser humilde? ¿Qué pasaba? Que este hombre, si le decían algo, no reaccionaba negativamente. Si lo empujaba, no reaccionaba negativamente. Entonces, esa es humildad, que sí, sabía controlar sus emociones. Es ser humilde. Controlas tus emociones, inmediatamente no buscas que aflorarlo, tus partes negativas, sino lo controlas a la bestia que tienes adentro. Lo es ser humilde. Así que, amigo, no confundamos la humildad de andar mal vestidos o andar cochinitos. Eso no es humildad, es dejadez. Humildad es que sabes controlar tus emociones, pero acá no, las emociones nos controlan a nosotros. Por eso que vienen esas reacciones que estamos hablando ahora por donde la envidia. No controlas esa bestia que tienes adentro y le hace la vida imposible al otro que te superó. Entonces, ese es el punto que tenemos que ver. Envidia positiva es a él, lo tomas como ejemplo a él y busca que superar. No de acuerdo con ser igual que él, jamás vas a ser, sino de acuerdo a tu capacidad en el campo donde tú estás. Por eso Pablo recomienda, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. En Filipenses 2, 3, 4, el apóstol Pablo sigue recomendando a los filipenses en ese tiempo, le dice, les pido algo que me llenaría de alegría. Tengan un mismo amor, tengan un mismo espíritu, un mismo único sentir. No hagan nada por rivalidad o por orgullo. Cuando hablan esta parte, cuando está hablando, les pido algo que me llenaría de alegría, ¿no? Porque si tenemos todos, si hablamos del amor, Dios nos da a todos por igual. No va a una diferencia ni a uno ni al otro. Si hablamos del amor, según la Escritura, a todos nos da el Espíritu, porque Romanos 5:5 aclara que el amor es el Espíritu de Dios, que en hebreo se llama Ruach. Mientras no tengamos el Espíritu de Dios, no sabemos el amor. Porque amor no consiste pues en una pareja, abrazos y besos. Amor significa respetar. Respetar es el amor y respeto. Como decía nuestro maestro, el temor es miedo, miedo es respeto, el respeto es amor. Pasemos al revés. El amor es respeto. Si yo amo a alguien, tengo que respetarlo. Como persona, respetarlo en todo. Respetarlo, valorarlo a esa persona como tal. ¿Y miedo a qué? Miedo a perderlo por una torpeza nuestra. Entonces encontramos, dice, un mismo amor, un mismo espíritu. Todos tenemos el mismo espíritu, porque el momento que hemos conocido la doctrina de Dios, que es prefijado para estos últimos días, como es en Efesios 1:10, prefijado para estos últimos días, apareció la doctrina de Dios, y al creer en la doctrina, hemos empezado a obedecer esta doctrina, o sea, poner en ejecución, porque una cosa es mirar de lejos y otra cosa es poner en ejecución. O como dice el apóstol Santiago, una vez mirarse en el espejo, porque una vez que dejó de mirarse, se olvidó quién era, y otra es ejecutar, que es muy diferente. Y cuando empezamos a ejecutar, de querer cambiar, mejorar para bien,
Ahora sí, como dice Hechos 5:32, el Señor nos da su espíritu. Nos da, que vuelvo a repetir, en hebreo se llama Rúa, que tiene la fuerza de Dios. Nos da esa fuerza sobrenatural. Y esa fuerza sobrenatural nos lleva por las sendas del bien. Por eso dice en Ezequiel 36, 27, y pondré mi espíritu en vosotros y haré que andéis en mis mandamientos. O sea, que nos impulsa a mejorar nuestra conducta, a controlar nuestras emociones y a darnos el entendimiento, es el espíritu. Porque humanamente no se puede, humanamente es imposible. Hay que tener mucha fuerza de voluntad, mucha fuerza de voluntad. Pero acá no. Dios te da ese impulso, esa fortaleza para buscar que controlar a esa bestia que lo tienes adentro. Empiezas a controlarlo. Si no, nos controla y hace según su deseo de esa bestia que tenemos adentro. Nos controla. Así como Dios le dijo a Caín, tú tienes que dominarlo, tú lo tienes que controlar. Lo que dice en Génesis 4:6. Tú lo tienes que controlar, lo tienes que dominar. Pero acá no, pues nos domina cuantas veces desee. Por eso dice, nada hagan por rivalidad o por orgullo. Cuando ya tenemos el Espíritu de Dios, ya no existe esa rivalidad, ya no existe ese orgullo, ¿no? Porque cada uno Dios da lo que tiene que dar. Al contrario, dice el apóstol Pablo, que cada uno humildemente estime a los otros como superiores a sí mismo. O sea, yo no tengo por qué envidiar a uno ni envidiar al otro. Sabe Dios a quién le da a cada uno su ministerio, ¿no? Sabe Dios a quién le da y cumpla su deber. Acá es cumplir tu deber. ¿Para qué te llamó? Así como vemos en el caso de nuestro Mesías, cuando propuso un ejemplo de los denarios. A uno le dio 5, otro le dio 2, a otro le dio 1. El que tuvo 2, o sea, después de un tiempo regresó a pedir cuentas. El que tuvo 5 lo convirtió en 10. El que tuvo 2 lo convirtió en 4. Y el que tuvo 1 dijo, bueno, Señor, tuve miedo de ti y lo enterré donde el lugar donde no siembran ni tampoco cosechas. ¿Qué cosa dijo el Señor? Siervo inútil. Lo hubiera mandado siquiera al banco para que gane intereses. Y le entregó a aquel que tenía 10. ¿Por qué no le entregó al que tenía 2 y le entregó al que tenía 10? Por la sencilla razón que era más despierto para hacer las cosas. Entonces, para eso le agregó 1 más. Por eso cada uno nos da un deber el Señor. Y si acatas esa orden, lo tratas de cumplir, es el ministerio que Dios te ha dado, te puede dar otro más. Pero si vas a acaparar todos los ministerios y no haces nada, entonces ¿de qué sirvió? Al final te va a quitar, casi como tenía un solo denario y le quitó. Por eso, amigos, es importante acá, por eso dice el apóstol Pablo, al contrario, que cada uno humildemente estime a los que otros como superiores a sí mismo. No busque nadie sus propios intereses, sino más bien el beneficio de los demás, ¿no? Eso es, vemos en el caso de nuestro Mesías, cuando habla de las ofensas, dice bien claro, si alguien te da una mejilla, dale también la otra. Si alguien te dice, llévame esta carga una milla, llévale 2. Si alguien te pide tu capa, dale otra. Dale tu capa, listo, dale otra también. Entonces, eso es, porque si vas a hacer, ¿por qué no esto? ¿Por qué el otro? No, amigos, Dios te da la bendición. A la final es, como dijo Santo Salazar, te lleva la mala suerte. Y viene una cosa nueva, positiva. Como dijo un pensador, en vez de resentir antes está nosotros, resentirnos como el éxito de los otros, estoy resentido, cómo ha superado, ¿no? Preocupado en el éxito ajeno, ni siquiera reflexionamos de nosotros cómo alcanzar. Pues tenemos que evitar esas cositas. Por eso dijo un psicólogo, hablamos de un psicólogo de renombre, concerniente a lo que estamos mencionando, él dijo bien claro,
La envidia es un sentimiento que impide que una persona pueda disfrutar de una vida libre y plena. Mire cómo lo enfocan estos grandes hombres. La envidia es un sentimiento que impide que una persona pueda disfrutar de una vida libre y plena. No disfruta, pues amigos. Es igual que las preocupaciones, algo similar. Hay una frase que dice nuestro hermano Santos Salazar, que el día de ayer no solamente nos trae recuerdos tristes, melancolías, nos trae tantas amarguras el día de ayer. Y si venimos cargando todos los días ese mismo problema, nunca somos felices. Vivimos llenos de amargura, vivimos llenos de... no hay felicidad, no hay paz. Lo mejor es deshacerse de ese problema del ayer. Así como un profesor reunió a sus alumnos y a cada uno les hizo que cargara una alforja. Alforja viene a ser pues, algo que hacen de lana, que tiene dos, uno hacia atrás, otro hacia adelante, para llevar cosas. Y cada uno una alforja. Y le dijo así, una acción buena, lo ponen adelante. Una acción mala, lo ponen en la alforja, en la parte de atrás. Y así, durante una semana, porque el profesor quería darles una lección. Y la mayoría estaban que pesaban duro pues, las piedras en la espalda. Y adelante no había casi nada. Entonces él le dijo, y al final él le dijo, ¿sabes por qué le quise hacer ver esto? O sea, le quise dar este ejemplo para que ustedes dejen de cargar las cosas negativas. Porque pesa. Claro que pesa. Cuando va pasando el tiempo, se va convirtiendo en una enfermedad. Pero estamos hablando que estos problemas no los sabemos controlar, a las finales nos enfermamos. Por eso las emociones nos sanan, pero más nos enferman que nos sanan. Más terminamos enfermos, nerviosos, incómodos. Pues no podemos ser felices, no podemos vivir en paz. Por eso, amigos, bien claro dijo este psicólogo, la envidia es un sentimiento que impide que una persona pueda disfrutar de una vida libre y plena. Por eso, amigos, vivamos mejor el presente. Si vivimos el presente, agradecer a Dios por el día que nos ha premiado y por lo que estamos disfrutando, Señor, gracias. Llegó la noche, antes de dormir, Señor, gracias, me diste un día que lo pude disfrutar. El día siguiente, Señor, que se haga tu voluntad, porque de repente ni siquiera nos levantamos nuestro lecho. Pero esa es la forma para vivir en paz y en armonía, para vivir una vida plena y libre. Este estado emocional puede causar niveles profundos de tristeza en alguien simplemente por no poseer lo mismo que otro. O sea, pensando, hablamos, como dice, de la envidia, ¿no? De la envidia. Dicen estos psicólogos, este estado emocional puede causar niveles profundos de tristeza en alguien simplemente por no poseer lo mismo que otro. Si alguien lo ve, pues construyó su casa de 5 pisos y preocupado cómo lo construyó. Yo todavía tengo mi casita, pues como dice, ¿no? Pensando, más te enfermaste sin pensar que otra cosa. Pero si cuando uno hay esa mente positiva, si lo hizo, ¿por qué no lo puede hacer? Porque esa persona, quién sabe, se prohibió de muchas cosas. Antes comía, como dice, bien taipán, pues empezó a comer menos. De repente no se puede, a muchas reuniones donde hace gastos, empezó a controlar su dinero. Llega a hacer algo, después le empieza a disfrutar. Todo es cuestión de eso, todos esos puntos tenemos que ver. No es simplemente porque lo hizo y como lo hizo, o de las profesiones, porque para ser un profesional tienes que estudiar duro, tienes que prohibirte de muchas cosas, porque quiere superarte, pero si no quieres hacer nada, no hagas nada. Y deja de envidiar. Entonces, esa es la base. Por eso, amigos, por eso dicen los psicólogos, este estado emocional puede causar niveles profundos de tristeza en alguien simplemente por no poseer lo mismo que otro. También puede ser definida con un deseo insano, donde la única persona afectada es uno mismo. Entonces,
También puede ser definida en un deseo insano. ¿Qué estamos hablando de un deseo insano? Insano quiere decir, como viene la envidia, ya mucho surge, más en los que más surgen eso, los que trabajan en los mercados, ya que la envidia, como vende, tiene clientela, yo no tengo, pucha, que vienen los problemas. Ahí es una cosa insana que te manda al brujo, te manda a hacer un montón de tonterías. ¿Por qué? Porque tiene clientela y tú no lo tienes. Porque vende mucho y tú no lo tienes. Seguramente está trabajando con 20 brujos, qué sé yo. Bien, antes de pensar y agradecer a Dios por algo será, o si no ve la forma cómo mejorar, cómo ordenar tu vida, cómo ordenar tus pensamientos, porque a veces el mismo pensamiento negativo lo jalas como un imán todo lo que es negativo. Por eso, amigos, cuán importante es controlar nuestras emociones. Por eso le dije, antes de que nos sanen, nos enferman. También puede estar definida, dice, ¿no? En el mundo siempre nos encontramos con personas que padecen esta sensación de insatisfacción, digo los psicólogos, y no son felices, y sus corazones permanecen llenos de ingratitud hacia el Creador. Y no son felices, y sus corazones permanecen llenos de ingratitud hacia el Creador de la vida. A pensar de Dios, de que Dios puede proveerles de alguna manera, ellos lo concentran en lo ajeno. O sea, antes de buscar, que estamos viendo que dice la Escritura, que Dios es el que da la bendición, de la noche a la mañana no puede ser rico la persona, pero aquel que no se aparta de su corazón de Dios, mal le da. Pero de repente, como decía nuestro maestro el israelita, ¿por qué es pobre? Porque de repente tiene dinero y se olvidó de Dios. Pero acá debe ser, cuanto más dinero tienes, más debes servir a Dios. En algunos casos se han envidiado de tal magnitud que llegar a desear a su prójimo que no prospere. Es el punto de muchos seres humanos. Para muchos, la envidia puede parecer algo insignificante, ignorando de lo que comienza con un pequeño deseo de fundamento, puede convertirse en algo enfermizo, llevando a la persona a actuar mal ante los ojos de Dios. Eso, amigos, tenemos que buscar que controlar. ¿Para qué llegar pues a un punto de algo enfermizo? Eso, amigos, no estamos perjudicando. Terminamos enfermos, bien enfermos, y le echamos la culpa a Dios o le echamos la culpa al diablo. La cosa es que somos como Adán y Eva. Como Adán y Eva. ¿Por qué digo Adán y Eva? Porque cuando la serpiente lo tentó a Eva y luego le dio a su marido, cuando Dios le dice, ¿qué pasó? ¿Por qué andan ustedes desnudos? Porque perdieron pues su vestimenta santa. ¿Qué pasó? ¿Por qué andan desnudos? No, ¿por qué? Seguramente que han comido el árbol prohibido. Sí, Señor. La mujer que tú me diste, dijo Adán, ella me engañó. Y la mujer, no, la serpiente me engañó, echándose la pelota el uno con el otro. Entonces acá, queridos amigos, tenemos que evitar esas cosas, que no, ante los ojos de Dios no está bien. Antes de progresar, antes de echar la culpa a uno y al otro, echemos la culpa a nosotros mismos, que no sabemos controlar nuestras emociones. Y terminamos en algo enfermizo, que es un problema para nosotros mismos en nuestra propia salud. Así que, amigos, como dijo un pensador, la envidia es una carga muy pesada. ¿Por qué estar solo pensando en el deseo de que otros tienen? ¿Por qué estar pensando? ¿Por qué nos ponemos tristes al ver cómo los que nos rodean son bendecidos? ¿Por qué? ¿Será por algo? Pues de repente su vida es más ordenada, de repente pues le sirve a Dios y Dios le da la bendición. Entonces, ¿por qué? Sigamos con lo que Dios nos premia. Mejor es andar como de día honestamente, y no en glotonerías y borracheras, en lujurias, lascivias, en contiendas, en envidias, como decía, recomendó el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 13, versículos 13 y 14. Así que, amigos, esforcémonos por hacer un cambio en nuestra vida. Estamos a tiempo. ¿Cómo tenemos que hacer un cambio? El apóstol Pablo recomienda también, antes de conocer especialmente lo que somos practicantes de la doctrina de Dios.
practicantes de la palabra de Dios. Acá me dirijo ya a los que ya practicamos. Los que no practicamos es otro mundo. Pero lo que ya estamos practicando, ya estamos andando esa vida espiritual. En otro tiempo pues hemos sido insensatos, hemos sido rebeldes, hemos sido extraviados, esclavos de concupiscencias o deleites diversos, viviendo siempre la malicia, viviendo la envidia, aborreciéndonos unos a los otros. Hemos vivido así, como dice el Tito 3:3, hemos vivido, esa es la palabra, hemos vivido. Ahora, si ya practicamos las cosas de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Procurar dejar ese viejo hombre. ¿Por qué actuar como el pueblo hebreo? Que el pueblo hebreo, bien es cierto, salieron de Egipto, pero su corazón no salió de Egipto. Acá la base es tratar, esforzarnos por tratar de dejar todo lo que es esa malicia, porque el hombre se vuelve bien malicioso en todo. Nos estamos engañando, viviendo en esa hipocresía, en las envidias, en todas las cosas destructibles. ¿Por qué? Como dice el apóstol Pedro en 2:1-2. Hay que desear como ese recién nacidos la leche espiritual y no sea adulterada, porque para ello crezcamos como para salvación, porque la envidia es carcoma de los huesos, decía el apóstol Pedro. ¿Por qué, amigos? Porque es una carcoma, como dice, de los huesos. Tenemos, está escrito en Proverbios 14:30. ¿Ya? La envidia es carcoma de los huesos. ¿Por qué vivir con esa envidia? Así como pasó en el tiempo de José y sus hermanos. Empezaron a envidiar porque su papá lo amaba más a José. Una vez le dieron una vestimenta nueva, aunque dicen los grandes sabios que es una vestimenta que fue estamos hablando de Isaac, cuando fue llevado a ser sacrificado. Ese atuendo lo tenían por generaciones que solamente iban a dar a los que son profetas. Entonces por esa prenda, por la estima que lo tenían a su hermano, le tenían pues una envidia, que no le querían, no le dirigían la palabra, o sea que imagínense, lo veían al joven, todos empezaban a escaparse. Eso es de Génesis 37:4. Así que amigos, empecemos por hacer un cambio en nuestra vida. No hay nada difícil, y si vemos algo imposible, para mí se me hace un nudo en la garganta de hacer, pongamos nuestra parte y busquemos el apoyo de Dios. El apoyo de Dios está presto para hacernos alcanzarlo. Él va a cumplir nuestro deseo según lo que nosotros le pidamos, pero con un corazón verdadero, con un corazón sincero. Le pedimos de verdad y les aseguro que nuestra vida va a cambiar. Si yo tengo un problema que me gusta envidiar de uno del otro para lo malo, no para lo bueno, en ese momento tengo que decir: Señor, no permitas que este espíritu de envidia me invada el cuerpo, me envenene el cuerpo. No permitas. Tú mismo, Señor, reprende toda esa parte negativa. Y tanto le pides con lloro, con lágrimas, te aseguro que te empieza a quitar. Y luego vas a encontrar una paz contigo mismo. Ya no estás mirando cómo camina el otro, Ya no estás pensando en eso. Ya no. Empiezas a vivir tu propia vida y te sientes feliz lo que haces. Es algo similar concerniente, por ejemplo, hablemos de los dones, ahí para darnos una idea. Ya estamos hablando como religiosos ahora ya, como practicantes de una doctrina. Hablemos, por ejemplo, de los dones, para darnos una idea. Dice el apóstol Pablo: les recordaré lo siguiente: cuando todavía eran paganos e iban a sus ídolos mudos, ustedes perdían el control de sí mismos. Miren cómo recomienda el apóstol Pablo. Les recordaré lo siguiente, o sea, para la vida pasada. Cuando todavía eran paganos e iban a sus ídolos mudos, ustedes perdían el control de sí mismos.
O sea, tanto era la emoción y tanto era el temor, tanto era esa reverencia a sus ídolos mudos, por eso nos está haciendo recordar. Pero les digo que no es así con el Espíritu de Dios. Ningún inspirado puede decir, maldito sea Jesús. Ningún inspirado. Y tampoco nadie puede decir Jesús es el Señor, sino guiado por el Espíritu Santo. Hay diferentes dones espirituales, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversos servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes obras, pero es el mismo Dios quien obra todo y en todos. En cada uno, el Espíritu Santo revela su presencia, dándole algo que es para el bien de todos. A uno se le da hablar con la sabiduría del Espíritu, a otro enseñar con cosas profundas que vienen del mismo Espíritu, a otro se le da en el mismo Espíritu la fe, a otro se le comunica el don para hacer curaciones, a otro el don de hacer milagros, a otro el don de profecía, a otro el Espíritu le concede el distinguir lo que viene de lo bueno y de lo mal, del mal espíritu, a otro el don de lenguas, a otro la capacidad para explicar lo que se dijo en estas lenguas. Y todos estos dones son obra del mismo único Espíritu, el cual lo reparte a cada uno como quiere. Entonces, queridos amigos, ¿por qué entonces la envidia? Hablamos en la parte espiritual. ¿Por qué la envidia entonces? ¿Por qué sentir eso envidioso que esto? ¿Por qué? Si el Espíritu actúa en cada uno, es una función que uno desempeña. Es igual, digamos, a un hospital. Hablemos de la imaginación de un hospital. El que hace limpieza, ¿por qué tiene que estar envidiándole pues, a que es un profesional? Hablamos de un cirujano. ¿Por qué tiene que estar pues, envidiando su trabajo? Cada uno cumple un rol, un trabajo. Cada uno. Unos se superaron, otros no, y no tienen por qué estar envidiando. Pero cada uno tiene un lugar donde tiene que desarrollar su función. Y en la parte espiritual es algo similar. A cada uno Dios nos da un ministerio, nos da un don. Y cumplir esa función. Entonces, ¿por qué envidiar al otro? ¿Por qué envidiarlo? De repente habla 5 idiomas y a la perfección. ¿Por qué envidiarle? ¿Todos apóstoles? ¿Acaso todos son profetas? ¿Acaso todos son maestros? ¿Pueden todos orar milagros o curar a los enfermos? ¿O hablar en lenguas o explicar lo que dijo en lenguas? Ustedes, sin embargo, aspiren a los dones más preciosos y todavía les voy a mostrar un camino mucho mejor, dice el apóstol Pablo, o las recomendaciones que hace el apóstol Pablo. Así que, amigos, la decisión es nuestra. La decisión es nuestra. ¿Controlamos nuestras emociones o dejamos que nos controlen nuestras emociones? Y si no controlamos nuestras emociones y estamos enfermos, no le echemos la culpa a Dios ni tampoco al diablo, sino a nuestra mala decisión por no querer controlar a esa bestia que nos afecta adentro. Para mayor información, síguenos en nuestra cuenta de Santo Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Perimerina, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, y comparte con tus amistades para llegar a más sedientos de la doctrina de Dios.